Bueno, muchas gracias Andrea Fichera por la columna de todos los viernes. La pueden seguir en su Twitter, @Andrea Fichera, y también proponerle columnas relacionadas con la música, no solo de Argentina, sino a nivel internacional. En el día de hoy habíamos escuchado a Divididos. Gracias Andrea, un beso enorme. Bueno, ya estamos en el piso con Delfina Rossi, que le agradezco siempre que la convocamos, además de ser parte de esta casa, parte de esta radio, con su Esto No Es Joda. Está para charlar, tomar un cafecito, un mate y charlar de política y actualidad. Delfina es directora actualmente del Banco Ciudad, es docente de economía en la UNDAB y es referente de Buenos Aires 3D, el espacio político que ella misma creó y fundó hace algunos años. Hola Delfina, ¿cómo te va? Qué alegría tenerte aquí. ¿Qué tal Maxi y equipo? Muy buenos días, gracias por invitarme. Por favor. Después de la pandemia es un placer siempre volver a piso. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, recién decía que fundaste hace algunos años Buenos Aires 3D. Ya tiene unos años caminando la ciudad de Buenos Aires, recorriendo, metiéndose en el barro de la política de la ciudad. ¿Y cómo vas viendo, digamos, la construcción de ese espacio? Bueno, Buenos Aires 3D lo armamos en pleno macrismo en el 2017, habiendo perdido las elecciones nacionales y de la provincia de Buenos Aires. Y fue un espacio que armamos entre compañeros y compañeras de resistencia al macrismo y para reivindicar otras formas de hacer política. La verdad que la pandemia nos sorprendió con la necesidad de tener herramientas de cercanía con los vecinos y vecinas mucho más profundas, ¿no? Nos vimos abocados a abrir ollas populares, teníamos ya una articulación con el barrio de Sildañez, pero la verdad que un local que teníamos ganas de que sea un centro cultural, bueno, finalmente tuvimos que destinarlo a una olla popular porque con la pandemia había cerrado todo. Y también a asesorar a la gente y acompañar a la gente. Recordemos, Maxi, eso está buenísimo que hacen, porque asesoran y acompañan en trámites que a veces la gente no sabe cómo hacerlo, o no tiene internet, o no tiene forma de... Recordemos que la angustia era tal que ANSES mismo había cerrado todas sus oficinas y la única ayuda para muchas familias y personas era el inscribirse en un IFE, que era todo virtual. Bueno, y la verdad que nuestros compañeros se pusieron muchas máscaras, mucho alcohol en gel, mucha distancia, armaron protocolos, nunca se nos enfermó nadie en el local de Buenos Aires 3D, que sepamos obviamente, pero se armó todo un protocolo para poder inscribir a los vecinos y vecinas en el IFE, luego para poder acompañar con las aperturas, luego para vacunar, estuvimos con una articulación con el CESAC, vacunando a personas en situación de calle en el local. Bueno, hicimos la verdad que un trabajo de hormiga que no se ve, ese trabajo de militancia convencido. Seguimos con eso, abrimos también una olla popular en el barrio de La Boca, en una casa que es un típico conventillo que a veces te muestran en la televisión como de cómo llegaban los inmigrantes. Bueno, la verdad que esa es la realidad de muchas familias de la ciudad de Buenos Aires, que se vive en situación precaria, que muchos son estafados o estafadas porque pagan el alquiler, pero luego no tienen un contrato y de repente les llega una orden de desalojo con un proyecto inmobiliario que es de especulación y de negocios, porque la verdad que Buenos Aires 3D aparece, digamos, en una ciudad en donde ya estaba consolidado el modelo PRO, el modelo del macrismo, y en donde este año se cumplen ya 15 años de gobierno el gobierno de Juntos por el Cambio, de este modelo de SEOs, en donde hasta para conseguir referentes políticos y políticas barriales hacen un casting o hacen una call for candidates al mejor estilo ¿qué de parece, SEO, ¿no? ¿Qué pareces eso? ¿Te votarías? ¿Qué te parece? ¿Te votarías? Bueno, la verdad es que lo escuchaba al presidente de la legislatura, ¿no? A Ferreiro. Manuel Ferrario. Ferrario, perdón. Y él mismo cuenta cómo él se sumó a la política por su perfil de LinkedIn, ¿no? Entonces consolida esa mirada de la política es un lugar, es un trabajo más, es un trabajo de una empresa, y me parece que desvirtúa la idea de construcción colectiva y de servicio público, desde el cual nosotros vemos no solamente
la política partidaria, sino también la gestión pública, ¿no? La verdad que cuando uno tiene un proyecto colectivo, que el que ocupe el lugar en una lista sea fulano o mengano, debería ser irrelevante, porque lo importante es que esa persona que llegue Exacto. esté representando los intereses del conjunto, tenga un lugar de discusión, provenga de un lugar. Por eso es representativa la política y el orden que uno vota, ¿no? Esto justamente va a todo lo contrario, es totalmente individual, totalmente un proyecto de deseo de empresa individualista, en donde lo que importa es que vos sepas promoverte y que sepas mostrarte, ¿no? Ujú. Obviamente cuentan que lo tomaron de la campaña de En Marche, de Macron. Todo puede sonar como muy bonito, pero la realidad me parece que bueno, que también es el modelo de Macron, es el modelo de deseo del establishment francés. Quizás él se ha consolidado en este segundo mandato más como un hombre de Estado, mucho por la circunstancia de la guerra, porque Merkel desapareció del espacio político europeo porque terminó su mandato y queda él sin Reino Unido a la cabeza, queda un poco como uno de los líderes más importantes de la Unión Europea. Pero no deja de ser un candidato del establishment, ¿no? La rebeldía, el anti-establishment, la indignación de los barrios populares, lamentablemente mucha la representó Marine Le Pen, la extrema derecha del Front National en Francia. Entonces, ¿qué hace el PRO? Sigue consolidando una imagen de establishment, de los ricos para los ricos, de unos pocos. ¿Y qué va a pasar con los reclamos populares? Vos ¿no? recién hablaste de, 15 años del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Yo tengo una mirada un poquito más abierta en relación que si el PRO no se hubiese abierto o no hubiese tenido la apertura que tuvo Sí. con otros partidos políticos, no podría haber seguido gobernando la ciudad de Buenos Aires, inclusive habiendo hecho alianzas con cargos en la ciudad de Buenos Aires, con la Unión Cívica Radical, con la Coalición Cívica y con otros espacios que de a poco Y con fueron... el socialismo, y con ¿no? eso, bueno, eso siempre es algo... Que a que uno no- le sorprende. Igual, viste, como bueno, nosotros que somos santafesinos ya sabemos que el socialismo coquetea fuerte también Sí, es verdad. con el larretismo y con modelos, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, como referente de Buenos Aires 3D, también Sí. llegaste y irrumpiste en la ciudad de Buenos Aires, digamos, con un formato también completamente diferente. Yo lo veo de esa manera, la verdad que con propuestas innovadoras. Llegaste al cargo de directora del Banco Ciudad. ¿Pudiste generar algunas herramientas de cambio, concepción, debate de ideas internamente en un banco que es autónomo, pero que tradicionalmente maneja la ciudad de Buenos Aires? Sí, por supuesto. El único y accionista del Banco de la Ciudad de Buenos Aires es el gobierno de la ciudad. Por tanto, lo normal como agente financiero y como Banco de la Ciudad de Buenos Aires es que responda a los intereses de direccionamiento del gobierno de la ciudad. Es verdad que se maneja con mucha autonomía y esto nos permite también tener una gestión profesional, ordenada, que dé confianza a nuestros clientes y a quienes depositan sus ahorros y sus sueldos en el banco. La verdad que en eso es un banco de primer nivel, es uno de los principales bancos del país, con una red extensa, que afrontó la pandemia. Recordemos que también los trabajadores y trabajadoras bancarios durante la pandemia abrieron con mucha incertidumbre, con protocolos, con burbujas, eran quienes se nos contagiaron. Hemos perdido también trabajadores y trabajadoras de nuestro banco y del resto del sector bancario en el marco de la pandemia, y además ha reconfigurado sobre todo la virtualidad, ha reconfigurado el trabajo de ese sector en Argentina y en el mundo, ¿no? Entonces, es importante tener eso en cuenta. Pero a tu pregunta de si hemos conseguido transformar, bueno, la verdad que... O debatir ideas al menos, aunque no haya sido transformaciones sí. de fondo. No, siempre uno consigue debatir ideas. El rol que ocupo es de oposición en un directorio donde, por supuesto, la mayoría responde a la coalición de gobierno, que como vos bien decís, es de PRO, es de parte del radicalismo, etcétera. Pero a mí sí creo que la experiencia demuestra que uno tiene un marco de discusión muy importante que debe transparentarse y debe llegar a la población sobre los modelos de ciudad que tenemos, sobre los modelos de país que tenemos, y que la verdadera grieta no es una grieta
de postureo, no es una grieta para quedar bien o ganar votos, sino que es una grieta efectivamente de modelo de sociedad, de principios. Es un gobierno de CEOs, es la política es una empresa, el partido es una empresa o es una construcción colectiva. Bueno, hay una mirada ideológica. Pero más allá de esas divergencias, yo creo que la experiencia no solo del Banco Ciudad, sino de muchas empresas públicas que se cogestionan con participación de la oposición, como es, por ejemplo, el Banco Provincia también, de la provincia de Buenos Aires. Me parece que es que muchas veces, a pesar de lo que muestran los medios de comunicación, el bien común, lo público, se superpone a intereses partidarios, ¿no? Y eso es así. Yo creo que también hay que contarlo, ¿no? Que a veces tiene más caudal de votos ser del ala de los halcones, como dicen ellos, o ser extremistas de nuestro lado. Pero la verdad que hay una gestión... y en eso reivindicar, y termino acá, reivindicar la historia y la construcción democrática de nuestro país, ¿no? Sí. Sé que, no sé si está bien, sí creo que está bien contarlo, porque tiene que ver, te pinta como persona. No quiere decir que otras, digamos, dirigentes de diferentes bancos no lo hagan, pero sé que, por ejemplo, vos te caes a una sucursal de cualquiera del Banco Ciudad y te interesás por los empleados y decís... Soy directora del Banco Ciudad, quiero saber cómo están, te sentás a hablar con el gerente y te sentás a hablar con los empleados y los empleados se sorprenden cómo una directora viene sin avisar y me pregunta, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia? No, igual intento avisar. Intento avisar. No, a mí no soy la única del directorio del Banco Ciudad que lo hago, el presidente también lo hace, hay otros miembros que lo hacen y que les interesa. Yo creo que como toda institución jerárquica, ¿no? Las sucursales es como quizás lo que está más en el llano, atendiendo directamente a los clientes, viendo la realidad del territorio. El cara a cara. El cara a cara. La transformación de este cara a cara con la nueva virtualidad, así que bueno, intento tener ese feedback y luego creo que tenemos que darnos un trabajo de reivindicar la banca pública y así también como las empresas públicas, ¿no? Bien. En esto, cuando Cristina habla de necesitamos armar un capitalismo para todos, ¿no? Bueno, el capitalismo llegó para quedarse, pero ¿quién conduce este capitalismo, no? ¿Cómo el Estado direcciona este capitalismo? ¿Cómo se hace estratégico? Me parece que ahí las empresas públicas tienen mucho que jugar, tienen mucho para dar, no solo la recuperación de empresas públicas estratégicas como ha sido la reestatización de YPF, como ha sido la recuperación también de Aerolíneas Argentinas, pero la verdad que la Argentina tiene empresas públicas que muchos ni los conocemos nosotros. Exacto. Digo, hacíamos en Esto No es Joda, le hacíamos una entrevista a uno de los directores de NASA sobre Atucha, sobre cuál es la estrategia. Importantísimo. Bueno, Importantísimo. y nos quedamos en el revoleo de la anécdota de que si fulanito le firmó a Menganito y en realidad, y la debilidad, y no de que Argentina es uno de los principales, casi únicos países de América Latina con desarrollo nuclear, que efectivamente es un porcentaje pequeño de la matriz energética, pero que puede construir reactores. Que puede construir reactores, que puede exportar, que además la inversión china nos permite apalancar en otras cosas si efectivamente se hace Atucha 3. Bueno, eso, escuchaba también en la radio hace poco una columna sobre ARSAT y los satélites, que son como nanosatélites, que ahora además le pusieron una tecnología que hace que puedan usar luz, energía solar, porque algo de lo que pesaba mucho para mandarlos al espacio era el combustible. Era el combustible. Bueno, digo, la Argentina tiene lo del trigo transgénico que sacó CONICET con la Universidad Nacional del Litoral. Digo, tenemos desarrollos tecnológicos que muchas veces son de las manos de nuestras empresas públicas, ¿no? Entonces, nombrábamos a NASA, nombramos a la alianza, de CONICET con la Universidad del Litoral, pero también está de la mano del INTA. Me parece que tenemos que reivindicar para salvar también esas empresas. Los bancos públicos quizás son cosas que las vemos más por las calles, pero que han sido amenazados durante los 90, que han sido manoseados también durante las dictaduras. Para contarte, ¿no?, mínimamente esto de qué vimos en el banco, que estamos viendo,
nosotros pudimos, con el acompañamiento de Guillermo Laje, el presidente del directorio de este banco, restituir los legajos de trabajadores detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. Y la verdad es que fue un banco manoseado también por la dictadura, ¿no? Intervenido, el golpe fue el 24, si no recuerdo mal, el 26, el 28 de marzo del 76, ya tenía asignado un interventor militar. Era un banco que ahí tenía más intervención de la nación, la ciudad todavía no era autónoma, pero totalmente manoseado por los intereses. Algo que también, hay un libro de Eduardo Basualdo sobre qué sucedió con el Banco Nación, por ejemplo, durante la dictadura, porque se usaba esa misma caja para fugar, para sacar la plata del país, para esto que decimos de que unos pocos se la llevaron afuera, ¿no? Y esta historia que por ahí recuerda Cristina en estos momentos, la vicepresidenta con su proyecto del fondo para pagar al FMI, yo creo que en realidad le da la tecla a la historia de la Argentina y en esta concentración económica donde unos pocos se hicieron de los recursos de todos y todas y además se los llevan afuera y nos dejan estas grandes deudas que tenemos que repagar. Querías preguntar, Andrés. Sí, mi pregunta tiene que ver, no, está bien, perfecto, sobre esto que dijiste, el modelo CEO de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Evidentemente le funciona porque está hace 15 años y los ciudadanos lo votan. ¿Crees que esto lo pueden llevar en caso a que ganen en el 2023, que puedan seguir con este modelo CEO a nivel nacional? Bueno, el modelo CEO es el que llevó Mauricio Macri, ¿no? Yo no veo alternativa. Si vos lees el libro de Mauricio Macri, Segundo Tiempo... ¿Lo leíste? Lo leí, me lo regalaron, me lo regaló un miembro del directorio del banco y lo leí. Te lo dedicó. Sí, no Macri. No Macri. No Macri, no lo conozco. Claro. Igual yo en eso soy respetuosa, digo, Obvio. es un libro, hay que leer. Digo, ¿te acordás? Ahora que está de moda Milei, ¿te acordás que hicimos el debate acá con Milei? Si te invita Mauricio Macri a hablar de economía, ¿vos vas? Pero público. Vas. Pero con una tele, con una discusión, sí, por supuesto, digo, pero no creo que... ¿Viste cómo Melconian fue a hablar con Cristina? O sea, sí. Sí, bueno, pero esa fue una reunión cerrada. Yo con Mauricio Macri creo que le pediría que... No le confío que va a decir que yo dije después. Ah, ok. ¿No? O sea, pero públicamente irías, o sea, si se graba públicamente sí. Bien. Sí, otros miembros digamos, que lo rodearían quizás, pero me da la... Perdón, no me genera confianza. Te corté, me encantó. Te corté, pero era como el título, iría en... No, sí, pero en público no le confío. Así como a otras personas que quizás comulgan con su espacio político, puedo tener charlas en privado y me parece que son útiles y sirven. Me parece que es un personaje que no le confiaría. ¿Vos no coincidís con esa idea que sobre todo están... ¿Vos le confiarías a Mauricio Macri en una charla en privado? No me hagas que te responda. Es que no sé, porque me da la sensación, te juntás a charlar 3 horas y después ¿qué va a decir el de vos? Me estás entrevistando vos a mí. Bueno, ese es el rol de periodista que adquiriste aquí en Radio Sónica, sí, claro. ¿Qué sé yo, digo? No sé. Escúchame, no sé qué te iba a preguntar. No, el modelo de SEO, lo que te decía, que en segundo tiempo Macri le echa la culpa a su no gestión de muchas cosas a las estructuras político-partidarias, como diciendo, yo quería resolver esto y los gobernadores no me dejaron. Yo quería hacer tal cosa y los sindicatos no me dejaron. Bueno, pero, yo quería... pero Mauricio Macri dice que no tenía el Congreso que lo avalaba, que en el caso de ganar en el 2023 sí van a tener el Congreso. O al menos ambas cámaras, o mayorías en ambas cámaras. Sí, bueno, hay que ver, porque también es eso, es una conformación de una coalición que tampoco es homogénea y que cuando empieza a tocarle los intereses también de una manera irracional y para concentrar en pocas empresas a los gobiernos provinciales y a diferentes grupos, yo no sé cómo eso se va a consolidar. A mí me parece que igual el gran problema de la Argentina igual es, llega Mauricio Macri, ¿y qué va a hacer? Bueno, una mega devaluación que nos va a llevar a una hiper. ¿Cuál es el proyecto? A ver, ellos dicen que tienen un plan económico y que ese plan económico se está debatiendo entre las 4 centrales que tienen ellos, ¿no? La Fundación Pensar, la Fundación de la Unión Cívica Radical, la de la Coalición Cívica y bueno.
Ellos dicen que el plan lo tienen ahora. Pero, ¿cuál es el plan? El de y hablan- dolarizar, el que presenta. Y hablan de reforma fiscal, de reforma tributaria, de reforma laboral, y lo dicen. Ujú. Tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta. Sí, es verdad que, ¿no? Que destruir es siempre más fácil que construir, y si el proyecto es destruir estructuras, destruir resortes de la sociedad, destruir capacidades productivas para hacer un país más parecido a Centroamérica, bueno, lo pueden hacer rápido, ¿no? Y- La verdad es que igual yo creo que todo ese proyecto va a encontrar muchísima resistencia popular en las ok. calles, de parte de los sindicatos, de parte de nuestra estructura federal, de parte de esto que hablábamos de nuestras empresas públicas. Digo, es un proyecto de destrucción de la Argentina que yo no creo que la sociedad argentina esté dispuesta a determinados niveles de desigualdad y de pobreza. Pero, a ver, uno a veces habla como si el gobierno estuviese entregado y realmente me parece que falta mucho. O sea, falta prácticamente un año y pico para las elecciones. Agosto recién serían primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. ¿Por qué uno tiene que pensar que el Frente de Todos va a perder en el 2023? Esa es la primera pregunta. No vamos a perder. Por eso, ¿por qué uno tendría que pensar? O sea, no. Y la segunda es, ¿qué pasa dentro del gobierno? ¿Hay internas, no hay internas? ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo voy a decir algo que no coincide con mi padre. Ujú. Que después lo puedes llamar y le decís, Delfina dijo tal cosa y vos no opinás lo mismo, no importa, se va a reír. Yo creo que la conducción de nuestro espacio político es Cristina Fernández de Kirchner. Y mientras ella conduzca el espacio ¿Del político... Frente de Todos? De lo que llamamos el campo nacional y popular. El Frente Ok. de Todos es una herramienta electoral. Ya, digamos, armamos el Frente para la Victoria, se armó Unidad Ciudadana, armamos el Frente de Todos como herramienta electoral de contienda. Ahora, el movimiento hoy tiene una única conducción, que es Cristina. Y cuando la conducción y nuestra historia ha Me sido diste tal... el título, ¿eh? Me diste el título. Bueno. Ya está, terminamos la nota, chicos. Y como tal, me parece que hay poco espacio para una paso a nivel nacional cuando la conducción es única. Ujú. No hay múltiples cabezas en la conducción del movimiento. Luego tenemos un presidente que es una figura muy importante, que tiene que contribuir a la construcción de nuestro Pero- espacio y nuestro movimiento, Me haces repreguntarte. pero la conducción es Cristina. Ahora, ¿el presidente acepta que la conducción es Cristina? Bueno, yo entiendo que sí, porque si no fuese por ella, él no sería presidente. Ok. Bueno. Si ella lo pone como presidente, si no, le hubiese dado una paso o hubiese ido por fuera. Pero digo, vos realmente estás hablando de algo lógico. Yo he hecho editoriales diciendo eso. Yo he hecho, a ver, Alberto no sería Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en ese mayo, me acuerdo puntualmente, fue 22 de mayo porque era Sí. el día de mi cumpleaños y estaba cenando almorzando en un lugar y bueno, pasó eso, que Cristina dijo tal cosa y Alberto Fernández, me acuerdo que fue en un acto. Bueno, la pregunta es ¿por qué no lo entendemos? ¿Por qué no lo entiende la Argentina? ¿O por qué no lo entiende el periodismo? Inclusive que No, decimos, a mí me parece que decimos. hay... Yo te voy a repreguntar con toda la sinceridad Sí, del mundo, obvio. y aunque le moleste a muchos, yo creo que sigue pesando el hecho de que Cristina es mujer. Ok. Yo creo que ella es sin lugar a dudas la conducción de nuestro movimiento, porque la que genera, y ella lo dice en Avellaneda, Sí, ella lo dijo. Sí, lo dijo el otro día. la no que sé qué. genera el amor con el pueblo, la que genera el diálogo con las mayorías, la que realmente alza la voz cuando las cosas además están yendo en contra de las mayorías por H, por B, por J, digo, sin importar los motivos, es ella. Sin embargo, a muchos, sobre todo varones de determinada generación, les jode. Y la verdad es que yo lo discutía cuando apenas se propuso Alberto Fernández, que fue una estrategia brillante para ganar las elecciones. Muchos compañeros y compañeras empezaron a reivindicar mucho más el primer gobierno de Néstor y que los 2 años de Cristina. ¿Es verdad? Y la Es verdad verdad. es que yo lo decía en su momento y lo vuelvo a decir tranquilamente ahora, que Cristina Fernández de Kirchner es la que recuperó Aerolíneas Argentinas, recuperó YPF, fue por las AFJP, hizo la ley de matrimonio igualitario, nos dio la ley de identidad de género, constituyó la asignación universal. No sé. ¿Por qué no reivindicarlo como se Yo reivindicaba? tengo muchos motivos Gobierno- para reivindicar el gobierno de Mm. Cristina.
Creo que Néstor fue un gran referente político, que en un momento muy complejo de la Argentina, que rearmó, reorganizó, nos devolvió un montón de la política, pero a la que se le murió el compañero y siguió armando, y además de ser mujer, se sostuvo y construyó no solo poder en el sentido de para ella, sino poder popular, construyó una base de recomposición de la política, es Cristina. Me quedó claro. ¿La conducción económica hoy es de Cristina o es de Alberto? No, el gobierno es de Alberto. Digo, el que en eso yo creo que ella misma nos lo ha recordado en varias ocasiones. El gobierno, el ejecutivo es de Alberto Fernández y la responsabilidad del mismo es De la lapicera. la responsabilidad es del presidente, y el presidente tiene un equipo económico que ha ido modificando, pero que su cabeza está Martín Guzmán, y es Martín Guzmán el que yo entiendo que lidera gran parte del rumbo económico del país en estos momentos. Uh-huh. Delfina, la última que te hago y te lo pregunto, digamos, con mucho... vos recién dijiste en el medio de la nota, yo pienso tal cosa y mi papá seguramente piense otra. ¿Es difícil para la hija? Por el tema de las PASO, no por la conducción. Está Claro, clarísimo. seguramente él cree que la manera de esgrimir las Yo lo entendí. diferencias es que, bueno, lo aclaro por si lo Yo lo entendí, pero está bueno aclararlo. ¿Le pesa mucho a Delfina Rossi ser la hija de Agustín Rossi? En No, política para nada. hablo, en política, por el nombre que tiene Agustín. Como ser humano. Como ser humano, no, en términos de persona, no, para nada, al contrario. Porque me imagino que, no sé, vos estás en una reunión política y siempre es Agustín, es la hija de Agustín, es Delfina Rossi, la hija de Agustín Rossi, o eso no pasa. Puede pasar, creo que es más el imaginario de otros. Igual no entiendo, hay muchas familias de la política, ¿no? No, yo te lo pregunto porque digo, al los conocerte, Valdés, los Moró, digo, hay pero muchos, no, pero... al conocerte yo sé de tu capacidad intelectual, de tu capacidad económica, o sea, sé de tus valores, o sea, a mí no me lo tienen que venir a contar porque te conozco, o sea, es Pero público y como notorio. todo, Ahora, digo, es una connotación que lleva a prejuicios, pero que después no se puedan deconstruir eso con prejuicios, no, creo que uno tiene capacidad de sentarse a charlar y ser yo misma, entonces intento, nada, acepto que hay como connotaciones cuando uno dice, hola, ¿qué tal? Soy Delfina Rossi, la hija de Agustín. Bueno, alguno que le gusta más mi papá se sentirá como más cómodo y alguno que no. Pero no lo siento como un condicionante para que yo pueda decidir, insisto, junto a mis compañeros y compañeras, la posición política que vamos tomando en cada momento. a los que entrevisto del PRO y de Juntos por el Cambio le cuesta mucho cuando les pregunto a Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, pero les cuesta, ¿En serio? no sabes lo que les cuesta decir todavía, al menos en el on, en el off por ahí te lo dicen, pero en el on les cuesta. El 2023 está Cristina Fernández de Kirchner, que no está blanqueado que sea candidata, yo creo que va a ser, yo Maxi digo creo que va a ser. Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y Alberto Fernández. ¿A quién votas? No, con Cristina. No, pero igual, insisto, la que conduce es ella, entonces, ¿para qué? Pero no Y tenés Sergio, problema en sí. decirlo, digamos. No, y además creo que para que Sergio Massa sea el candidato de nuestro espacio de manera con unidad, etcétera, va a tener que contar con el apoyo de Cristina. Si nuestra conducción considera que el mejor candidato para el 2023 es Sergio Massa, acompañaremos a Sergio Massa. Y haremos todo lo posible para que sea una gran gestión. Lo mismo que acompañamos a Alberto Fernández y que seguimos sosteniendo este gobierno con sus decisiones porque necesitamos por el pueblo, por las mayorías, que sea la mejor gestión, que esté a favor de las mayorías. E insisto, me parece que si aceptáramos, si se aceptara como con más naturalidad, que la que conduce es ella. Y que por tanto la que tiene la capacidad de mirar más allá, ella también lo decía en la Avellaneda muy claramente, digo, hay que entender el pasado para entender el presente e imaginar el futuro. Me imagino que no vas al acto de Alberto y vas a ir al de Ensenada mañana. No, probablemente vaya los dos, la verdad que me han invitado, sigue siendo el presidente, insisto, hay que construir nuestro gobierno. ¿Vas a ir a los dos? O no tengo definida la agenda, pero quiero decir, Cristina nos propuso que sea Alberto Fernández, militamos a Alberto Fernández, ganamos las elecciones, este es el gobierno del Frente de Todos y también, por tanto,
los kirchneristas, de las kirchneristas. Acompañamos el gobierno desde la gestión de sus militancias diarias, desde la implementación de políticas públicas, y el presidente Alberto Fernández lo vamos a acompañar para que sea la mejor gestión. Delfina, gracias por estar siempre No, en por Radio favor, Sónica, en mi programa. Un placer siempre. Bueno, Delfina Rossi, directora del Banco Ciudad, en la mañana del arranque charló con nosotros. Conectate a Radio Sónica y ponete en red con nosotros. Seguinos en Instagram, @Radio Sónica. Radio Sónica. Conectados las 24 horas. Política, deportes, espectáculos y todo lo que buscas está acá. El arranque. Movemos la máquina de Radio Sónica.